Vamos a localizar el centroide de la varilla representada en la siguiente figura. Bueno, acá tenemos esta varilla, conjunto de varillas, esta varilla doblada, de la siguiente forma, que vamos a localizar su centroide. Estas distancias están en milímetros. Para poder hallar el centroide de esta figura, vamos a tener que dividir esta figura en 5 partes, en partes conocidas. ¿Por qué? Por ejemplo, mire, este es un eje. Cuando nos piden hallar el centroide de un eje, es la mitad, ¿no? Por ejemplo, este es 200 y la mitad es 100. Acá estaría su centroide, en 100. Esto es lo que haremos para esta figura. Acá vemos 1, 2, 3, 4 y 5 ejes, 5 figuras conocidas. En 5 partes dividiremos esta figura para poder determinar el centroide. Para poder hallar la coordenada en X de nuestra figura del centroide, tenemos que primero establecer un origen en las coordenadas X, Y. El origen lo determinaremos aquí. Aquí será nuestro origen, en este punto O, origen. Entonces, para determinar las coordenadas en el eje X, la componente en el eje X, el centroide, será igual a la sumatoria de todos los componentes en X y el centroide de cada componente en Y por la longitud de la parte que hemos tomado de la varilla, longitud individual, y esto sobre la longitud total de la figura, longitud total de la varilla. Y la componente en Y será igual, la sumatoria de las componentes Y de la ubicación del centroide Y de cada elemento que hemos tomado por la longitud del elemento tomado, en este caso 100 milímetros, 100, en este caso 340, 200, 100, sobre la longitud total. Procedamos a desarrollar el ejercicio para ver esto más claro. Por ejemplo, aquí tenemos esta parte de la varilla. Tomaremos esta parte y haremos el centroide de solo esta parte de esta varilla lineal. En este punto estaría la coordenada del centroide de esta varilla de longitud de 100 milímetros. 100 milímetros. Que estaría en la coordenada en X a 100 milímetros en el eje X. Y en el eje Y, como es 100, estaría a 50, la mitad. 50 milímetros. Sería la coordenada de este punto. Coordenada Y. Ya tenemos esta parte. Ahora vayamos a determinar el centroide de esta parte de la varilla. La mitad de acá de esta barra. Esta varilla mide 100 también, 100 milímetros. Esta parte. Y en X estaría a 50 milímetros las coordenadas. En Y no tiene altura. Está en el suelo, 0. Ahora de esta parte de la varilla más larga. Esta parte mide 340 milímetros. Centroide estaría acá a la mitad. La mitad ¿cuál es la componente de este? En X, 0. No tiene nada, ni positivo ni negativo. 0. En Y está en la coordenada la mitad de 340, 170. Ahora vamos por esta parte de la varilla. Esta parte mide 200 milímetros. Su coordenada de su centroide estaría en el eje X a 100, la mitad 200 a 100 milímetros en el eje X, y en el eje Y estaría a 340 milímetros. 340 milímetros. Y nos falta por último esta parte de la varilla que mide 100 milímetros. Su centroide estaría aquí. En X estaría a 200 milímetros de X. En el X. En la coordenada X. 200 milímetros. Y en Y estaría a 100 más 140 más 50. 290. Entonces aquí vamos a necesitar estas multiplicaciones de las longitudes individuales por las componentes de su centroide respecto al eje X y la longitud individual por los componentes en el eje Y individual. Procedamos a llenar estas tablas. Aquí sería 100 por 100, 10.000, 100 por 50, 5.000,
340 por 0, 0, 200 por 100, 20.000, 100 por 200, 20.000. Y aquí, esta coordenada sería este por este. 100 por 50, 5.000. 100 por 0, 0. 340 por 170 sería 57.800. 200 por 340 sería 68.000. Y 100 por 290, 29.000. La sumatoria de las longitudes de nuestra figura es de 840 milímetros. Y esta sumatoria nos queda 55.000 y esta 159.800. Bueno, entonces ahora que ya tenemos las sumatorias, procedamos a reemplazarlo para hallar las componentes en el eje X e Y en las coordenadas de nuestro centroide. Aquí sería la sumatoria de lo de aquí, 55.000, sobre la longitud total de la varilla, que es 840 milímetros. Esto es milímetros al cuadrado sobre milímetros. Las unidades nos quedarán en milímetros. Entonces la componente en el eje X sería igual a 65,5 milímetros. Ahora vamos a determinar la componente en el eje Y. Aquí sería igual a la sumatoria de lo de aquí, 159.800, sobre la longitud total, 840 milímetros nos va a quedar. Esta división nos queda igual a 190,2 milímetros. Entonces el centroide de nuestra figura tiene las siguientes coordenadas. En X 65,5 milímetros y en Y 190,2 milímetros. Veamos, tratemos de ubicar en nuestro plano XY. Bueno, estas serían las coordenadas de nuestro centroide de la varilla, que tiene la siguiente forma. En el eje X, respecto a nuestro origen, estaría 65,5 y respecto al eje Y estaría 190,2 milímetros. ¿Sabías que el 15% del cerebro se reduce de los 20 a los 80 años? Esto se debe a que llega un momento en que las neuronas dejan de regenerarse.